Así que hoy estamos viendo la solución a esta mentira y a estas tantas mentiras que vamos a estar viendo, ¿verdad? La solución es la verdad. La verdad es la que nos libera. ¿De qué? De todo tipo de mentiras que vamos a estar enfrentando todos los días en nuestras vidas, ¿verdad? Así que el gran versículo sobre la verdad nos dejó nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 8, versículo 32 al 36. Vamos a leer juntos esta porción, 32 nada más, y luego entramos a ver en detalle esta porción bíblica. Hacen bien en marcar su Biblia en sus corazones, tener bien presente cómo es la solución a las mentiras del enemigo. Lo hacemos con la verdad, amén. Amén. La verdad que nos libera. Miramos todos juntos, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La pregunta. Voy a sentarse, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos de antemano, Señor amado, porque la obra tú la has comenzado cada uno de nosotros, y sabemos que vas a terminar hasta el día de Jesucristo, cuando vengamos tu presencia, Señor. Parte de este proceso es conocerte y conocer la verdad. De tu palabra es verdad. Santifícanos para poder conocerte más y mejor y poder estar más preparados para poder defendernos ante la acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Así que la porción bíblica que hemos buscado es acá en 8:32 de Juan. Pero recuerde que la semana pasada miramos la mentira más antigua. ¿Cuál fue esa mentira más antigua? No moriréis. Sencillamente es cuestionando la bondad de Dios, cuestionando la amabilidad de Dios, la generosidad de Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva: podrán comer de todos los árboles del huerto del Edén, todos, excepto uno. ¿Y cómo fueron a buscar ese uno en lugar de todo lo que tenían? Entonces Dios nos da en demasía, nos da demasiado bendiciones. Sin embargo, buscamos la que no tenemos y pensamos que nos hace falta, cuando Dios nos la limita porque tiene un plan con eso, ¿verdad? Primero es la obediencia a Dios. Segundo, Dios nos da lo que realmente necesitamos y no lo que tú y yo queremos. No moriréis, primera porción de la mentira más antigua. La segunda es: serán abiertos vuestros ojos. La tercera parte de esa gran mentira es: seréis como Dios. ¿No es cierto? Mentira muy establecida que estuvimos viendo la semana pasada, pero vamos a ver el resultado hoy. Más bien, cómo vencer estas cosas. Vimos la fuente de esas falsedades. Saber que la mentira, primero, es: no moriréis, es ir en contra de lo que Dios te dice. Segundo, tus ojos van a ser abiertos. Quiere decir que tú vas a poder ver más allá de lo que tú vas a querer ver. Porque Dios te dice: no lo hagas, mejor es que siga el plan de Dios y no el plan tuyo o del enemigo. Amén. Vimos la fuente. ¿Cuál es la fuente? El enemigo es el mentiroso, el que hace todas las cosas, pervierte todos los asuntos de este mundo. Recuerde que el pecado no es más que tomar lo que ya Dios estableció como buen deseo, como buen mecanismo para tú vivir la vida cristiana. Sin embargo, el enemigo viene y lo tuerce, lo pervierte, lo daña, y eso es sencillamente pecado, es llevarte fuera del control de lo que es la obediencia a Cristo. Así que ¿quién es el origen de todas estas mentiras? El enemigo, el mentiroso, el pervertido, el homicida desde el principio. Y hoy veremos entonces cómo vencer esta y otras tantas verdades, otras tantas mentiras que tenemos que enfrentar, y es solamente con una sola arma, y el arma de la verdad, la que nos libera, la que nos hace libre, la que nos hace verdaderamente ser hijos de Dios. El primer aspecto en cuanto a esta verdad es permanecer. Cuando tú y yo permanecemos en la palabra, hay victoria. Usted no puede, piense por ejemplo en un árbol. Usted planta una semilla de un árbol, una semilla de aguacate, el hermano que le gusta trabajar en su jardín, en el patio. Usted siembra unas semillas ahí y luego viene, las saca, las quita, las pone para otro lado. Aquí no me gusta, no me gusta aquí, me gusta acá. Y no, aquí no el sol, vamos a poner para otro lado. Mire, jamás podrá dar frutos a esa planta, ¿verdad que no? Así somos nosotros. Dios nos pone en un sitio, nos planta en un sitio y comenzamos a movernos para aquí, movernos para allá, movernos para otro lado. Pero no damos fruto. ¿Por qué? Porque no permanecemos. El fruto de la palabra se consigue cuando tú y yo permanecemos en la palabra. Usted no puede estar queriendo: hoy voy a la iglesia, mañana voy a escuchar, lo que dice
allá a la Universidad de, qué sé yo, de Florida, otro día voy a buscar lo que dice la gente de la nueva era, yo voy buscando otro tipo, buscando siempre los tiempos de Pablo, allá que iban la gente allá en Atenas, y se paraban ahí en medio del estadio, y todo el mundo venía, hablaba cualquier cosa, y la gente quería escuchar. Viene Pablo y habla de aquel Dios que no conocían, y viene a ver qué dice este palabrero, qué es lo que está diciendo, qué doctrina nueva es esa. Todo el mundo quería ver lo nuevo. Así no puede permanecer. La palabra hay que permanecer en ella para poder profundizar, para poder alcanzar todo lo que hay en ella, para poder sacarle provecho de lo que hay en ella. Es un gran pozo. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 2, que tenemos que escudriñar la palabra como a tesoro. Si la buscamos como a tesoro, entonces encontraremos el verdadero conocimiento de la palabra de Dios y el temor de Jehová descubriremos cuando profundizamos en ella. No podemos quedarnos arribita, tenemos que profundizar en la palabra. Por eso Jesús le decía, comenzaba esta posición, decía 8:31 de Juan, si vosotros, la condición, si vosotros permaneciereis, permanecer en mi palabra, no en cualquier otra palabra, en mi palabra, lo que yo digo, mi palabra es verdad, lo que yo digo es lo que es, yo vengo de parte de Dios, yo vengo mostrándoles lo que realmente Dios quiere que ustedes conozcan y sepan. Esa es la palabra, la verdadera. Entonces, si permanecemos en esa palabra que Jesús nos dice que es su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, para ser un discípulo de Cristo hay que conocer la palabra de Dios y hay que permanecer en ella. Para ser un discípulo, para ser un estudiante, discípulo es un estudiante, alguien que va a aprender de su maestro, alguien que se acerca a conocer de su maestro. Y en esos tiempos la gente aprendía de esa manera. Un carpintero como Jesús aprendía de su padre, tenía que estar ahí todos los días mirando cómo es que hacía las cosas para aprender el oficio. El oficio no era como una universidad que hoy en día se va a estudiar a la escuela y como quiera usted se da cuenta luego, como todo el mundo sabe y entiende y conoce lo que es estudiar, que del libro al hecho, como decimos, del dicho al hecho va un trecho. Es muy diferente cuando usted termina de estudiar los libros a enfrentarse a la práctica de la vida diaria, es muy diferente. Por eso es que la vida del discípulo era muy fácil, porque era todo práctica, era mirando cómo se hacía esto, se hacía lo otro, pon el clavo aquí, lima aquí, haz aquello aquí. Entonces cuando tú terminas de ver lo que haces, o tú miras varias veces algo, usted lo hace después cuando te supervisan, a la tercera vez, tú lo haces sencillamente sin problema. Amén. Entonces la palabra de Dios es esto. Tú vienes a la iglesia que te enseña, que te orienta, te ayuda, usted va y lo aprende, va luego sale a la calle, conversa con otras personas, le vuelve a decir las palabras. Yo no tengo que estar ahí junto a Samuel para decirle a las personas que vinieron a enfrentarlo, los testigos de Jehová, a decirle a Samuel, dile esto, no, porque él sabe, porque él vino, se preparó, aprendió, entonces cuando sale a la calle puede defenderse tranquilamente. Así somos todos, pero esa es la palabra del Señor. El discípulo que viene y aprende, va a ser discipulado, va a aprender, luego va a poder defenderse solamente en la calle contra las acechanzas, porque estos son mentirosos. Ellos tienen una forma práctica, testigos de Jehová, son mentirosos, son cultos, son personas que traen una verdad torcida, mal encaminada. Si usted no está preparado en la palabra, no está firme en la palabra del Señor, y eso lo puede llevar a cualquier otro sitio. Muchas veces pasa por ahí. Seréis mis discípulos. Y entonces, hermano, miren los pasos. Usted permanece, usted es un discípulo y luego viene la bendición. Entonces conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos hacer el proceso? Es sencillo. Permanecer en la palabra, ser un discípulo de Jesús, caminar con Él, aprender de Él, conocer de Él. Bien decía Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, venid en pos de mí. ¿Okay? Venid a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para tu alma. Encontrarás la verdad, encontrarás libertad. En Cristo hay libertad. ¿Cómo tú puedes ser libre de toda esta artimaña del enemigo, de todas las mentiras del diablo? Sencillamente permaneciendo en la verdad, aprendiendo de Cristo día con día. Conoceremos la verdad y esa verdad que Dios nos va a enseñar nos hará libres. Las malas tendencias que nos llevan al desastre, ¿cuáles son? ¿Qué pasa? Usted viene y escucha la palabra, pero hay quien no conoce ni siquiera la palabra. Por eso es importante estudiarla, enseñarla, aprenderla. ¿Por qué? Pues la tendencia que existe que lleva al desastre a la gente es esta. Uno, la ignorancia de la palabra de Dios, no conocer. Ignorancia es no conocer algo, ¿verdad? Así que la persona que no conoce la palabra del Señor está destinado a fracasar. Porque no tiene guía, no tiene mapa, no tiene la dirección que tú y yo tenemos que tener. La gente anda por ahí siguiendo la tendencia de lo que este hombre escribió ese gran verso. Decía, usted es el dueño de su destino, usted es el capitán de su destino. ¿A dónde es que tú vas a ir si usted es el capitán de su destino? No termina en otro lado, no sea el desastre. Amén. Siempre digo a la gente eso, que veo la prisión, veo en sus lugares, digo,
Ya tú demostraste, a ti mismo te demostraste, ¿no? Que tú eres, cuando tú estabas en el camino, estabas en el timón de tu vida, tú creías que eres el camino de tu destino, ¿dónde llegaste? ¡Pum! Aquí. ¿Te das cuenta? Mejor dije, mira, bájate ya, toma el asiento del pasajero y deja que Jesús tome el asiento de quien guía tu vida. Amén. Dile, guía tú la vida porque tú realmente eres el camino, tú el que conoce. Aleluya. Guía tú, yo me voy aquí en el pasajero, contigo tranquilo, te seguiré. Cuando tú me llames, te seguiré. Aleluya. Pero que seas tú que guía. No yo, ya me cansé de guiar, si todas las veces que he guiado, todo lo que he conseguido no ha sido más que desastre. Cuando llega ese convencimiento, uno se da cuenta de que ya es hora de entregar, de rendirme, de entregarle el timón de mi vida a Cristo. Amén. La ignorancia nos lleva a eso. Y la falta de fe. Y decía Pablo en Hebreos, capítulo 4, versículo 4 en adelante. ¿Okay? Decía él que estas personas que habían estado, no permanecieron en la promesa de la entrada al reposo de parte de Dios porque no le fue acompañada de fe. Las personas en el desierto tenían la palabra de Dios que había dado a través de Moisés, pero no le pusieron fe, no le añadieron fe, no creyeron, escucharon pero no creyeron lo que había dicho la palabra del Señor. Por tanto, al no creer, no entraron en el reposo. ¿Qué dicen? Murieron todos allá en el desierto, no pudieron entrar en el reposo. Pero tú y yo tenemos la bendición, podemos entrar en el reposo de Dios, porque ya no solamente somos ignorantes, éramos ignorantes, sino que Dios nos abrió nuestros ojos, nos trajo al camino del Señor. Y aún así, hay mucha gente que aún conociendo la palabra, escuchando la palabra, no experimentan el reposo de Dios, ya no por ignorancia, ya no por falta de fe, es por desobediencia. ¿Y cuántos creyentes hay así que usted conoce por ahí que andan con falta de reposo, que no están en el reposo de Dios? Que entraron a la tierra prometida, que entramos acá al lugar de reposo, pero no están reposando. ¿Por qué? Porque somos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, los discípulos, hay personas que escuchan la palabra, que le entiende, que le cree a Dios, pero luego no obedece lo que Dios le dice. Por tanto, viven entonces todavía atados por mentiras, atados por diferentes tipos de pecados, esclavos de diferentes tipos de vicios y cosas en su vida, porque no han podido entrar en el reposo de Dios, sencillamente porque les faltó, no la fe, les faltó la obediencia. Amén. A la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es la palabra? No solamente escucharla, no solamente leerla, no solamente estudiarla, hay que aplicarla, hay que obedecerla. Entonces, muchas veces como por ahí se dice, no, a Dios no hay que entenderlo, a Dios lo que hay es que obedecerlo. No, porque no sé por qué Dios hizo esto, porque Dios en el Antiguo Testamento era un Dios que acababa con todo el mundo y la guerra y mataba, porque Dios... No entiendes a Dios en el sentido, a Dios hay que obedecerlo. Si Dios te dice algo y te muestra algo, obedécele y tú vas a ver la bendición que tiene eso. Porque el obedecer a Dios, como yo lo he dicho ahorita, su palabra me hace sabio, su palabra me enseña, su palabra me hace, hay deleite en su palabra, me da gozo, me da placer estar en su palabra. Porque la palabra de Dios es eso, es sanidad, es bendición, es sabiduría, es una fuente extraordinaria de bendiciones para ti y para mí. Pero ¿dónde está? Cuando tú obedeces a la palabra. Por en cuanto no lo obedezcas, hermano, nada de eso te aprovecha. Qué bonito la palabra del Señor, que tú la lees y tú la entiendes y tú te gozas, fantástico, pero si no la pones en práctica, de nada te sirve. Comienza a poner por práctica cualquiera que sea, poquito, pero empieza a hacerlo. ¿Okay? Y usted verá la bendición que hay en el Señor. El Señor te dice, perdona a tu hermano que te ha ofendido. Oh hermano, qué difícil es cierto que es difícil, pero hazlo y verás qué bendición. Te vas a sentir, qué bien te vas a sentir cuando tú perdones. Tu carga se va a caer de tus hombros. Qué gozo vas a tener. Ve y predica la palabra. Y cuando tú sales y hablas con una persona del Señor y le hablas, o con alguien, un alma se rinde al Señor, oye, es un gozo tan extraordinario que no hay nada en este mundo que te pueda dar ese gozo. Amén. Usted lo puede comparar, usted puede dar cuenta, este mundo bebía en el mundo, se emborrachaba, se sentía que estaba contento. No, esto es mejor que todo eso. No hay gozo más grande en el mundo que poder ver un alma que se arrepiente. Por eso dice el Señor, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo importante de esto. Amén. Que usted experimente esa bendición. Y así, poco a poco, las cosas te van a aprender la palabra, póngala en práctica, usted va a ver cómo usted va a crecer en el gozo del Señor. Por tanto, ¿cómo vamos a combatir las mentiras del enemigo? Tenemos que usar la verdad. Usar, ¿se dan cuenta? Usar, practicar la verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Miramos a pasar un poquito acerca de esto, cómo poder vencer las mentiras del enemigo. Uno de ellos es usar toda la armadura del cristiano. Dios nos proveyó, decíamos, el apóstol Pedro nos ha dado grandísimas y bellísimas promesas, pero al mismo tiempo nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Todo lo que usted necesita lo tiene ya Dios te dio todo, te dio el Espíritu Santo, te dio la palabra, te da su presencia, te da la armadura para que tú resistas, para que tú ataques al enemigo, para que tú te defiendas del enemigo, todo. Te corresponde a ti y a mí ponernos, usarla. Toda la armadura del creyente, y especialmente la palabra del Señor. Amén. Y parte de la armadura, en 6:14 decía usar la armadura, ¿sí? Pero decía también usar la espada del Espíritu, con la cual podrás hacerle frente a las mentiras del enemigo. Acuérdense que la única arma que es ofensiva y defensiva es la palabra de Dios. Pues después el 4:12 de Hebreos que miramos ahorita, ¿okay? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Aleluya. Y que penetra hasta partir el alma del espíritu, la coyuntura de los huesos, los tuétanos. Llega más profundamente, llega entonces a discernir entonces los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tan profundo llega la palabra del Señor? Lo único que llega profundamente en tu vida. La única arma que te penetra a ti directamente cuando tú la lees y te abre y te llega y te profundizas al corazón, las intenciones, te divide el alma del espíritu y los tuétanos, todo, la coyuntura, todo eso es la palabra de Dios. Amén. Así mismo también lo hace en contra del enemigo cuando tú lo usas correctamente contra eso. Cuando usted ve la palabra de Dios, cómo Jesús se defendió en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. Toma ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4. Cuando dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. ¿No habría Jesús, tendría poder Jesús de poder hacerlo? El Hijo de Dios, una piedra, hacerla pan, no hacía. Y le preguntaría, ¿qué tipo de pan quieres? ¿Quieres un sándwich cubano? ¿O quieres un pan dulce? ¿O quieres un pan? ¿De qué tipo de pan quieres que te haga? ¿Por qué podía hacerlo? Después de 40 días, ayunando, tendría hambre. Al mismo tiempo podría hacerlo para mostrarle su poder. Sin embargo, le dijo, mira, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a vivir en este mundo? No solamente comiendo pupusas, o comiendo tortillas, comiendo pan, comiendo lo que sea. Hay que comer de la palabra de Dios, porque esa es la que nos da a nosotros verdaderamente la vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. Toda la armadura. Palabra bien radical. Si vas a usar la armadura, úsala toda. Aleluya. Si usa la palabra, que sea toda la palabra. Aleluya. Y es importante que usted tenga eso en cuenta. Cuando usted se siente la palabra, toda la palabra, no empiece a escoger aquí fuera un buffet. Oh, esto no porque no me gusta, esta parte no, esta parte para que soy no creyente, esta parte para no sé quién. Yo busco lo que me gusta. Oh, que el Señor me ama y me guarde, me hace subir mis pies como de gacela en las alturas. Y Dios, la bendición de Dios para mí nada más. No, toda la palabra es útil. Inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Quién nos enseñó a usarla? Jesús. Miramos a Biblia así, Mateo 4:4, tomó la espada. Recuerden que todas las porciones de la armadura son defensivas. ¿Okay? Usted se pone el yelmo de la salvación, se cubre su mente. Usted se pone la coraza de justicia, cubre el corazón. Usa el escudo de la fe, apaga los dardos. ¿Okay? Toma las botas para no caerse, estar firme. Todo eso es defensivo. Pero la única arma que es ofensiva y defensiva es la palabra del Señor. Usted se defiende y usted ataca. Se defiende y ataca. Pero bueno, también de vez en cuando la usa para tener cuestiones de doble filo. Contra un amigo, también contra usted. Usted aprenda lo que debe hacer o no frente al Señor. Y segundo ejemplo tan importante cómo saber usarla, usted lo verá la semana que viene en la escuela dominical. Félix traerá su porción favorita, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Presentémonos como obreros aprobados. Que sepamos cómo usar correctamente la palabra de verdad. No avergonzarnos. Entonces usted y yo tenemos que ser un gran esgrimista. ¿Sabes lo que es la esgrima? Los que usan las espadas y pelean con las espadas. Usted tiene que saber aprender a usar correctamente la espada, tocar correctamente donde va, poder defenderse, usar la espada correctamente, no avergonzarse, sino usarla para que el enemigo retroceda de usted.
y usarla para que usted sea un discípulo más perfeccionado, usarla para que usted pueda ser instruido en justicia, que use correctamente la palabra de verdad. Entonces tiene un arma muy importante en su mano, la palabra. Usémosla correctamente para que no tengamos que avergonzarnos, para que sepamos usarla correctamente para la gloria de Dios. ¿Cómo combatimos los caminos? Los caminos que son por ahí perversos, los caminos, ya saben, el Salmo 1, ¿se acuerdan? Andar en caminos pecadores. ¿Recuerdan? Entonces la idea, como dice el apóstol, dice el salmista David, decía acá en el Salmo 105, te lo conozco, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo voy a alumbrar mi camino? Con la palabra de Dios, porque es como una lámpara. Él quien alumbra mi camino, quien me dice, me enseña cómo no tropezar, para andar en luz, para andar en oscuridad. El Salmo 1 usted conoce, ¿verdad? Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecador, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Y el fruto sabe, y el resultado usted lo vio la semana pasada que mirábamos, ¿ok? Que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Gran bendición. ¿Cómo es tu camino? Hay el camino como el Salmo 1, hay el camino como Jeremías 17. Que igual que su hoja no cae, aunque venga el sol, que venga la sequía, usted se mantiene firme. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y no que confía en el hombre, porque el hombre, bien dice ahí 17 de Jeremías, será lo siguiente, de que engañoso es el corazón del hombre. No confía en el hombre, porque el hombre, su corazón es engañoso, usted lo sabe. Que puede ver más engañoso que en su vida que no su corazón mismo, que le engaña, le dice, mira, cómprate esto, sí, esto es bueno para ti, mira aquello, y no se da cuenta que todo es engañoso, pura mentira que tenemos ya sembrada desde el huerto del Edén en nuestros corazones, por causa del enemigo. ¿Cómo hacemos para poder nosotros mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo, sus mentiras? Viviendo en la verdad. Se necesita vivir en la verdad. Permanecer es un elemento, vivirla es otro elemento importante. Si usted no la vive, de nada le sirve. Si usted no la obedece, de nada le sirve. Proverbios 3 nos dice lo siguiente: nunca se aparten de ti. ¿Qué cosa? La misericordia y la verdad. ¿Ven qué importante la verdad? Tener siempre presente en tu corazón. Bien decía David, incluso en Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Es posible que usted no tenga la Biblia cuando esté en un momento determinado ante la chance del enemigo, pero usted tiene su palabra en su corazón y usted va a poder permanecer en ella. Ahorita hablaban de la escuela americana y decían que en los tiempos de Amós, que yo enviaré hambre por la palabra. ¿Por qué? Porque habrá momentos que no haya palabra. Posiblemente haya como en China, que quemaron todas las Biblias y todas las cosas. ¿Qué va a hacer usted? Guárdalo en su corazón. Amén. Una buena práctica para usted como discípulo es que usted aprenda al menos un versículo, aunque sea una vez a la semana. Si termina el año, terminó con 52 versículos al menos que se aprendió. Poco a poco. Aprende un versículo cada semana en su corazón. Cuando llegue momentos difíciles, usted podrá decirlo, usted podrá recitarlo, usted podrá defenderse, usted podrá proclamar la palabra de Dios y el diablo irá de vosotros. Amén. No tengo que buscar esa hora de la Biblia, tenga en su corazón listo para defenderse. Sacar la espada. Comienza con ese gran versículo: no solo del pan vivirá el hombre, Mateo 4:4. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por ahí añade, cada semana añade una frase, añade un versículo, pon una tarjetita cualquiera, durante el día léala por partes, por frases, se aprenda y usted podrá proclamar la palabra del Señor. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Le dice, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, ahí bien profundo en tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Hallarás gracia y buena opinión ante Dios y ante los hombres. Amén. No importa que estás bien delante de Dios, que la palabra de Dios, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, 16, la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios reine como si fuera un árbitro, tenga ahí, y la paz de Dios reine, lo que dice, la paz de Dios reine en tu corazón como un árbitro, pero la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, no una palabrita ni dos, que abunde la palabra de Dios en tu corazón para que puedas bendecir a otros, para que puedas bendecir tu vida, para que puedas bendecir la vida de los que te rodean.
y hay gracia delante de Dios y delante de los hombres. Gracia y buena opinión, es decir, reputación, buena opinión. Pero tiene que estar contigo. ¿Qué cosa? La misericordia y la verdad. La verdad de Dios, que es lo importante, no te olvides nunca de dejar a un lado la misericordia, porque Dios es un Dios de equilibrio, un Dios de balance. La verdad, pero con misericordia, con compasión. Viviendo la verdad, nos sigue diciendo la palabra del Señor, 1 Juan capítulo 2, versículo 4, y el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es, igualito que el diablo, el tal es mentiroso. Yo le conozco, pero tú andas no en la verdad, tú no estás cumpliendo la verdad, tú no estás obedeciendo la palabra, tú no estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, entonces estás mintiéndole a ti mismo y a los que te rodean. A Dios no, porque Dios no puede engañar, pero tú estás queriendo engañarte a ti mismo si estás queriendo hacer las cosas que no son. La verdad no está en ti. Los Santiago 1:21 recuerda, pero sed hacedores, su obediencia, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Así que una de las cosas es que la fuente de la mentira viene del diablo, el mismo mentiroso, el homicida, es cierto, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta que los primeros mentirosos somos nosotros mismos. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando hacemos caso a nuestro corazón, a los sentimientos que son engañosos más que toda cosa, lo dice la palabra del Señor. Por tanto, hay que tener en cuenta las fuentes. Dios es la fuente de verdad, pero la fuente de mentira viene o viene del enemigo o viene bien de mi corazón, de lo que yo escucho, de lo que yo he entendido, de lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado de malas fuentes. Yo si sigo esa corriente, esa vertiente, estoy siendo un mentiroso, estoy siendo engañado, no como los falsos profetas, engañando y siendo engañado. Amén. En lugar de beber siempre de la fuente de agua viva, de la palabra de Dios, ahí está la verdadera fuente de verdad, la que nos hace libres de nuestro corazón, que nos enseña, porque la espada llega y nos penetra y me dice, estoy mal, ahí viene la verdad de Dios. Aleluya. Cuando escucho la palabra del enemigo, también me doy cuenta que es falso, que está mal, porque no viene la palabra de Dios. Entonces hay que saber discernir. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra que me va a ayudar a mí a discernir las fuentes externas y las fuentes internas, para poder ser un verdadero discípulo, para poder ser verdaderamente libre. De que Jesús habló de ser libre y de ser verdaderamente libres. Entonces usted puede ser libre porque usted conoce al Señor, usted puede ser libre porque usted tiene fe en el Señor. Usted no es verdaderamente libre porque no está viviendo en la palabra, no está viviendo en obediencia a la palabra, se está engañando a usted mismo, entonces usted no es verdaderamente libre. Hay una diferencia entre ser libre y ser verdaderamente libre. Entonces, el ser verdaderamente libre incluye esto: vivir en la verdad, vestidos de la nueva naturaleza que tenemos ahorita nosotros. Se recordar que somos nueva criatura, ¿no es cierto? Somos nueva criatura porque esa palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. De modo que seguro está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que vestirnos. ¿Cómo vamos a vestirnos? Vestidos del nuevo hombre. ¿Qué es lo nuevo? El nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Esta es la palabra, de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Viviendo la verdad incluye escudriñarla, incluye profundizar en ella. ¿Cómo la escudriñamos? El gran ejemplo de los bereanos, allá en Hechos 17. Los bereanos, que sean los bereanos, Pablo llegaba y predicaba, pero ellos se quedaban con eso, que no vino Pablo. No, ¿qué dice la palabra? Vamos a escudriñarla, a ver. ¿Qué dice este hombre? Si es cierto o no lo que está diciendo está aquí o no está aquí, si se desvía o no de lo que está. No, escudriñe usted la palabra, no se guíe porque alguien le dice, no, fulano está que era predicador. Lea la palabra. Amén. Escudriñe. Inmediatamente que los hermanos escuchaban, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y los que ahí estaban, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, como era la costumbre de ellos, llegar y predicar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fantástico, qué bueno, llegó la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, como él decía. Escudriñar la palabra, hermano. Si quiere vivir la palabra, realmente de escudriñarla.
Así que el éxito para ti y para mí, poder vencer las mentiras que el enemigo nos ofrece, es primeramente permanecer en la palabra. Vivimos ahorita Juan 8, 31, 32. Si permanece en la palabra de Dios, eres mi discípulo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que aprender a usar correctamente la palabra del Señor, usarla correctamente como el Señor Jesús nos enseñó allá en el desierto. No solo va a vivir al hombre, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación, la tercera tentación, a Jehová solamente obedecerás y a Él solo servirás. ¿Okay? Hay que aprender de Jesús cómo usar la palabra de Dios. Y en Timoteo Pablo nos da la otra clave, ¿okay? De presentarnos como obreros aprobados, que usamos la palabra de Dios correctamente. ¿Y qué palabra es esa? En Efesios 6:14, la palabra de Dios, que es una espada, la espada del Espíritu, que es más cortante que una espada doble filo. Así que tenemos que hacer más, escudriñar la Escritura para ver si es verdad. A diario, tenemos que escudriñarla a diario, revisarla como hacían los bereanos. Luego se trata de vivir la verdad. ¿Cómo hacerlo? Revistiéndonos, despojando al viejo hombre, revistiéndonos del nuevo, conforme a su justicia y a su santidad. Porque el viejo está, como decíamos, está viciado conforme a sus deseos engañosos. Usted debe recordar eso cuando hablamos otro día acerca de Santiago. Santiago nos decía el DNA, cómo es el origen de la tentación. Es que nadie es tentado porque Dios lo tienta, porque Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Sino que cada quien es tentado de cuando su propio deseo, de su concupiscencia. Estamos hablando de los malos deseos, estos deseos engañosos. La concupiscencia es la que nos lleva al pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos, decía Pablo en Colosenses, hacer morir lo terrenal en vosotros, lo terrenal en mí, esas viejas tendencias, esas pasiones desordenadas, huir de las pasiones desordenadas. ¿Se dan cuenta? Seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, con lo que con corazón sincero buscan al Señor. ¿Se dan cuenta? Es un mecanismo siempre de despojarse, de renovarse y vestirse. Para mí es una de las porciones más importantes para usted reconocer como discípulo del Señor, entender cómo es el proceso de santificación. 3 aspectos importantes. 1, despojarse de los viejos deseos, de los malos deseos. Dicen bien aquí de los deseos estamos contaminados con los malos deseos. Segundo, renovar nuestra mente diariamente. Renovar nuestra mente quiere decir, como debía decir Romanos 12:2, que tenemos que aprender a renovar nuestra mente para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y el tercer aspecto es revestirnos ahora. Si nos despojamos de algo, tenemos que vestirnos ahora del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Conforme a la justicia y la santidad de Dios. Si me despojo, me renuevo y me revisto. Ese es el proceso de santificación que tú y yo debemos estar haciendo constantemente. Santiago 92 nos vuelve a recordar, lo mismo que hemos dicho ahorita, es que debemos nosotros ser no oidores de obediencia, sino ser hacedores de la palabra. Así que ser hacedores es vivir en la palabra, ser obedientes a lo que Dios nos enseña. Por tanto, aquí el apóstol Pablo, al final de su carta a los Efesios, nos da estas recomendaciones. Usted lo puede ver, porque hemos dicho según en base a 2 Corintios 5:17, ¿okay? Estando en Cristo somos una criatura, ya no somos lo que éramos antes, sino que todo ahora es nuevo. Lo viejo pasó, ahora es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Todo esto estamos hablando ahorita. ¿Qué es todo lo nuevo que ahora tenemos que enfrentar como creyentes? Lo que aquí nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad? Así hemos dicho la palabra pasada. Es algo que no tiene peso, vano, que no tiene peso. En su mente andan pensando cosas que en realidad ¿de qué habla la gente? Ponte a escuchar a la gente. ¿De qué habla la gente? Que lo que ve en Facebook, que lo que ve no sé, en TikTok, que lo que ve acá, vanidad de vanidades. No hablan nada de peso, nada que sea de valor, nada que sea específicamente, nada de valor eterno. No te hablan del alma perdida, no te hablan de los que están en dificultades, que van camino al infierno. No te hablan de eso, te hablan sencillamente de la bobería, de las cosas de este mundo, que es vano. Entonces dice Pablo, yo requiero, te pido, te encarezco, que no andes más como los gentiles, otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que teniendo entendimiento ya entenebrecido, oscurecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. Qué grandes condiciones tan difíciles anda la gente sin Cristo. Anda en oscuridad, en tinieblas. ¿Cómo decía que estaba el mundo al principio cuando Dios creó el mundo? Dice, y el mundo estaba, ¿cómo estaba? Oscuro. Estaba vacío. Y estaba desordenado. Así anda la gente por ahí sin Cristo. Una vida vacía, vana. Anda en oscuridad, en tinieblas. Y desordenado, por decir otra palabra bonita, anda desordenado. Usted sabe cómo anda la gente. Desordenado. Una palabra bonita no lo digo, pero anda, ya sabe. Entonces, ¿en qué se basa eso? Sencillamente en estas dos condiciones. Porque andan en ignorancia, que no tienen conocimiento de las cosas de Dios. Andan en ignorancia, andan ignorando en dos formas. Una, voluntariamente, porque saben que Dios existe, porque Pablo dice claramente, todo el mundo sabe que Dios existe. Lo grande de Dios se ha hecho manifiesto a través de la creación. Todo el mundo sabe que Dios existe, que hay un Dios. Pero deciden ignorarlo, deciden suprimir la verdad con la injusticia. Es Romanos 1, 18 en adelante. Y la gente se ocupa de no darle gracias a Dios, de no exaltar a Dios por lo que Él es. Por eso se vuelven, por eso Dios los entregó a su ignorancia, los entregó a que hagan las cosas, las barbaridades y medias que están haciendo hoy en día. Y desde aquellos tiempos, las mujeres dejaron su uso natural, los hombres igual, el desastre que hay, todo por causa de que no reconocieron que Dios es Dios, por no darle gloria a Dios, por no darle gracias a Dios. Por eso la gente no está como está. Entonces los gentiles que andan por ignorancia y por su corazón duro. Dos grandes características: ignorancia y un corazón duro. Vamos a hablar por ahí. Decía esta mañana, decía Esperanza, estaba conversando en casa y decía, mira, te voy a dar una enfermedad nueva para la medicina, cuando hablas por ahí, tú sepas, esclerosis del corazón. ¿Y eso qué es? Y decía referencia que hace a un corazón duro, esclerosado. La esclerosis es algo duro, algo, ¿sabes? Como la esclerosis, y las arterias se ponen duras. Bueno, así hay gente que anda por ahí con un corazón duro. Y la gente habla corazón de piedra, ¿no? También le dicen por ahí corazón de piedra, pero decía ella, es una enfermedad nueva. Esclerosis del corazón. Corazón duro. Por eso dice Pablo, dice Ezequiel, que Dios quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, un corazón suave, un corazón sensible a las cosas de Dios, porque el corazón de piedra no puede entrar la palabra del Señor, no le penetra nada de eso. Y la gente anda por ahí así, andan entenebrecidos, andan oscuros, andan desordenados, y un corazón duro que no hay quien les entre. Pero claro, gloria a Dios, que la palabra de Dios, como decía Jeremías, como un martillo que llegue y rompe esos corazones, como fuego que arde en sus huesos. No hay nada que se pueda resistir a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Su gracia es irresistible. Aleluya. Su gracia es irresistible. Gloria a Dios. Sigue diciendo Pablo, sigue diciendo que los Efesios, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez, con deseo, con avaricia, con disponibilidad, toda clase de impureza. Tú ves la gente andando hoy tras la lascivia, tras todo tipo de impureza que andan, sencillamente ¿por qué? Porque ya se han entenebrecido, ya están totalmente oscuros, andan en tinieblas completamente y están completamente desentendidos de las cosas de Dios, en su ignorancia, en su corazón duro, en su oscuridad, que no pueden hacer otra cosa que andar como andan, descabelladamente, porque han perdido todo tipo de sensibilidad. Por eso decía Hebreo, uno de los peligros que hay Hebreos, una cosa que hace, la apetencia que hace es que no endurezcas tu corazón. Si escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón como la provocación en el desierto. No lo hagas, porque si tú escuchas la voz de Dios hoy que estás sensible y tú dices, ay, yo tengo que volverme al Señor, yo estoy en pecado, estoy mal, todo. Pero mañana no respondas ante eso. Mañana tú vienes, escuchas una voz y ya tú es menos la sensibilidad. Y pasa el tiempo y es menos. Cuando una vez se pone tan duro tu corazón que ya no hay forma de, por más que te hable, que te diga, arrepítete y vete al Señor. Sin embargo, tu corazón está tan duro ya que ya no hay sensibilidad. Y ese es el peligro que hay. Hay un momento determinado que uno pasa esa línea que yo no sé cuál es, pero Dios lo sabe, en el cual ya tú pasas, que ya tú no tienes retorno, no hay vuelta atrás y ya lo que estás destinado al infierno. Entonces lo que pasa es lo que pasó con Faraón. No es que Faraón, no es que Dios lo endureció. Inicialmente Faraón fue el que se rebeló y se rebeló y se rebeló hasta que Dios dijo, bueno, quito la mano, quito mis manos de ella, tú vas a dejar como tú eres, porque sencillamente tu corazón está entenebrecido, está duro. Pero Dios interviene, Dios trata de alcanzarte, Dios trata de sensibilizarte a las cosas de Él, pero
muchas veces nosotros pues, nos ponemos en una posición demasiado fuera de control. Sigue siendo el apóstol Pablo, pero vosotros, la diferencia, ustedes eran, ¿verdad? Te ruego que no seas como los demás gentiles, que andan en las tinieblas, que andan endurecidos, todo lo demás. Pero tú, la diferencia, pero ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Aleluya. Ustedes son nuevas criaturas, ustedes han aprendido diferente a Cristo. Si en verdad, condicional, si en verdad le habéis oído, y si en verdad habéis sido por él enseñados, si en verdad son sus discípulos, si en verdad son, dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora nos dice entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, el primer paso que es interesante, en cuanto a la pasada manera de vivir, tipo que ya es una nueva criatura, lo viejo pasó, en cuanto a esa vieja vida, ¿cuál era esa vieja vida? Despojémonos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se dan cuenta? Son deseos. Dios puso los deseos. No hay nada malo con los deseos. Usted tiene deseo de comer, tiene deseo de beber, tiene deseo de dormir, tiene deseo de todas estas cosas en este mundo. Son normales los deseos porque Dios fue quien los puso. Y son buenos porque Dios todo lo que hizo Dios que era bueno. Y era bueno en gran manera, incluso cuando ya creó a Dios y al hombre y a la mujer para que se reprodujeran. Era bueno en gran manera. No hay nada malo con el sexo, no hay nada malo con los deseos que Dios pone. Son buenos. Hasta que el chamuco mete sus manos sucias y pervierte esos deseos. Entonces ya es pornografía, entonces ya es corrupción. El deseo de la comida ya es gula, ya es glotonería. El deseo de la bebida, entonces ya es borrachera. Cada cosa que el enemigo mete en sus manos, las ensucia, las tuerce, las pervierte, los daña y nos pervierte también a nosotros que estamos siguiendo la mentira del enemigo. Ese es el peligro de la mentira. Los deseos no son malos, los deseos Dios los creó. Los Dios nos hizo personas, nos hizo seres humanos con deseos. Pero otros límites que Él puso. Todos los árboles del huerto son para comer, pero aquel no, porque aquel te pervierte, aquel te daña. Tú corres tras lo que dice el enemigo hasta que te das cuenta que estás pervertido, hasta que te das cuenta que estás dañando tu vida y lo que te rodea. Entonces vas a querer correr hacia Dios. Despojaos, es activo. La santidad es activa, requiere de tu acción juntamente con el Espíritu Santo de Dios que está en ti, haciendo la obra en ti, pero quiere que tú seas participante del proceso de la santificación. Dios te santifica, pero tú tienes que ser parte. ¿Cómo lo vas a hacer? Activamente, hacer morir lo terrenal en mí, despojarme del viejo hombre, de los malos deseos, de los deseos engañosos que tengo en mi vida, renovando mi mente ahora, como decía ahorita, renovar mi mente, Romanos 12:2. Renovando, quitando los malos pensamientos, poniendo los buenos. Toma tiempo, te pone la palabra de Dios, un fragmento hoy, pone un versículo hoy, un versículo mañana, pone cada día los malos deseos, los malos pensamientos, las malas enseñanzas que tú fuiste adquiriendo anteriormente se van siendo reemplazados por lo positivo que va llegando, lo nuevo va llegando diariamente. Aprenda a poner pensamientos nuevos en su cabeza. Como bien decía Pablo, y que va a pensar en lo verdadero, en lo recto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, si hay virtud alguna, si hay poder una alabanza, en eso pensar. Cuando tú llenas tu mente de esas cosas, Filipenses 4:8, entonces tú vas a ver que tu mente se va a ir siendo renovada día con día hasta que tú alcances el nivel que Dios quiere que tú alcances. Es cierto que tiene agua sucia, agua sucia, ¿okay? Y usted la ve y dice, bueno, está sucia, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se va a limpiar? Y la solución, tome una manga, una manguera, póngala, conéctela al agua limpia y póngala en ese cubeta y déjela ahí constantemente. Esa agua va limpiando, se va a hacer la basura, la sucia, se va a hacer lo sucio, y de paso un día, 2 días, 3 días, van a ver, esa agua está completamente limpia, cristalina. ¿Por qué? Porque se mantuvo permanentemente conectada al agua, a la fuente de agua. Entonces usted y yo nos mantenemos conectados a la fuente de agua viva diariamente, nos va lavando, nos va limpiando, nuestra mente se va limpiando, va cambiando, hasta que va a estar limpia y cristalina. Sí, llegaste sucio con las cosas de este mundo, sí, llegaste dañado por las cosas de este mundo, por lo que tú aprendiste de tus compañeros, de tu ambiente, de tus padres, lo que sea, pero la palabra de Dios llegó y poco a poco que tú permaneces y conectado a la palabra de Dios, como dice, usted permanece en mí, vas entonces a ver que fluye el Espíritu Santo de Dios en ti, fluye la palabra de Dios en ti, fluye la verdad de Dios en ti, y tú vas a ver que tu mente va siendo cambiada, renovada día con día, hasta que tú puedas alcanzar la imagen de Cristo Jesús. Luego dice entonces, vestidos ahora del nuevo, creado según la justicia y la santidad
de la verdad. Así mismo. ¿Cómo debemos presentarnos tú y yo delante de Dios? Revestidos, pero la justicia de Cristo, no la mía. No tengo nada que presentar, yo vengo a ti, Señor, con manos vacías, no tengo nada que traer, a solo tu cruz me aferro, vengo con tu cruz, vengo a lo que tú hiciste por mí. La vida cristiana es una vida de dos cosas importantes. La vida cristiana es una vida de cambio y de intercambio, para entenderlo en español. Ya tienes idea del que oíste la frase tuya para hoy, change and exchange. ¿Qué pasa? El cambio es que yo tengo que dar muestra de ese cambio en mi vida, de que yo estoy poniendo en mi vida ahora voy cambiando, creciendo, voy de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Pero una vida de intercambio, porque es el intercambio glorioso que ocurrió ahí en la cruz del Calvario. 2 Corintios 5:21. Cristo tomó mi lugar como pecador para entonces tomó todos mis pecados. Y Él me dio su rectitud, me dio su justicia. Eso es intercambio glorioso. Tomó mi pecado y Él me dio su justicia. Por eso me presento delante de Dios, no por mí, sino por la justicia divina, la justicia que Cristo me reviste a mí con su justicia y con su verdad, porque en mí no hay ni verdad ni justicia. Frente a Dios me paro de esa manera, estoy liquidado. Pero ahora que estoy revestido con Cristo, entonces puedo pararme frente a un Dios santo y sin mancha. Amén. Amén, amén, amén. Sigue diciendo, por lo cual, una vez que tú haces estas tres cosas importantes, desechas lo malo, lo viejo, te renuevas tu mente y te vistes ahora la santidad de Dios. Ahora sigue diciendo, por lo tanto, podemos entonces, desechando toda la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos todos parte del mismo cuerpo. Y luego sigue dando más elementos importantes que son característicos del cambio que ocurre en tu vida cuando tú realmente has sido ya transformado. Dice, airaos, pero no pequéis. Podrás irarte, podrás poder enojarte de alguna manera, pero que no lleve eso a pecado, que no lleve eso a males mayores. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, así que no dejes que curse mucho tiempo sin darle solución al problema. No te vayas a la cama sin una solución. ¿Por qué? Porque estas cosas dan lugar al diablo. El enemigo busca la ofensa, busca separar cuando hay ofensa entre las personas, entre los hermanos en el cuerpo de Cristo. Busca la manera de tomar ventaja. Tú te enojas por alguna cuestión con algún hermano, no dejes que eso pase mucho más allá. Tú busca la reconciliación, porque somos llamados a ser reconciliadores. Nos ha dejado ese ministerio. Y también en 2 Corintios 5:20 somos embajadores de Cristo. Por tanto, nos manda a hacer, llevar la palabra de reconciliación unos con los otros. Así lo dice con claridad. El que hurtaba no hurte más, sino que haciendo algo con sus manos para que no, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted y yo somos llamados a trabajar. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ser generosos, podemos ayudar a aquel que está en necesidad. Usted no puede decir además que, voy a orar por ti y no hacer nada por la persona. No, tiene que ayudarle en la necesidad que tenga. Lo que pasa es que tiene que trabajar usted para que pueda tener fuentes, para que pueda resolver y ser generoso con los demás. Así que no hurte, porque hurtar es fácil. No trabajar y hurtar de los demás para que quitarle a los otros gente lo que tiene y lo que trabajó. Eso no está bien. Dice, no trabaje y haga lo bueno con sus manos para que tengan que compartir con los demás que están en necesidad. Sigue diciendo, ninguna palabra corrompida saque de vuestra boca. Y nos habla entonces no solamente el cambio en su conducta, no solamente el cambio en su trabajo, también cambio en su forma de hablar. Ve que la palabra de Dios tiene para todo. Y la transformación de la verdad es en todas las áreas. En mi conducta, en mi comportamiento, en mi conversación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea útil para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que edifique cuando tú hables, que instruya, que ayude al que está escuchando, que le dé gracia. Luego, ¿por qué? Porque usted no hace estas cosas, dice, y te va a contritar el Espíritu Santo con que fuiste sellado para el día de la redención. Si te airas, le das lugar al diablo. Si tú hablas corruptamente, estás contristando al Espíritu Santo que está dentro de ti. Cuando tú haces algo malo, tú hablas mal, cuando hablas feo, cuando tú hablas estrujado, eso constrita al Espíritu Santo que está dentro de ti. No está contento contigo, no está bien contigo. Te sientes triste. Cuando tú pecas, tú sientes tristeza porque estás contristando al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y luego nos dice, quítese de vosotros toda amargura, la escalera de 6x3, quítese de vosotros todo lo que es amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda clase de malicia. 6 cosas que van contrarias. Lo pongo hacia arriba, pero realmente lo caen hacia abajo, porque eso es malo. Va en ascenso en el sentido que vamos haciendo cosas peores, pero en realidad debes dibujarte en tu mente como algo que va hacia abajo, porque es más diabólico. Yo me puedo enojar aquí, pero si me enojo, voy luego a gritar. Y si me grito, pues entonces voy haciendo cosas peores, en ese sentido. Amargura, enojo, ira, viene la gritería, luego viene la maledicencia, digo malas palabras, luego toda clase de malicia. Va en ascenso, pero en realidad va en ascenso hacia abajo. Lo que Dios nos dice claramente es que hagas 3 cosas. En lugar de 6 que son malas, hagas 3, que es más fácil, que son menos, y es más fácil de hacer y son de más bendición. Antes bien, ser benignos, misericordiosos y perdonadores. Ya. Eres un discípulo de Dios, tienes la verdad de Dios contigo, ponte en función de esas 3 cosas. Sé benigno, sé misericordioso y perdonador. Con eso estás imitando a Cristo la mayor parte de tu vida. En lugar de ser como el diablo, enojado, airado, gritando, con maledicencia, toda clase de malicia. Escoge a quien tú quieres imitar. ¿Quieres dar lugar al diablo o quieres exaltar al Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Cómo tú exaltas al Espíritu Santo de Dios en lugar de entristecerlo? Sé benigno con los demás, haz bien a todo el mundo. Sin mirar a quién, como eso por ahí el dicho, a bien no mira a quién. Sé misericordioso. Sé bondadoso con las personas, ten misericordia, ponte en lugar de ellos, ten empatía con las personas, ayuda a las personas en su necesidad. Y luego lo más importante, porque aquí esa es la clave, es el perdón, que es lo más difícil de un creyente, el perdón. Perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así como Dios te perdonó a ti, hermano, estamos obligados a perdonar a los demás de igual manera. Dios nos perdona a nosotros de forma completa, total, absoluta, sin ningún tipo de reservas. De igual manera, tú y yo debemos hacer lo mismo con los demás. Si hacemos eso, estaremos haciendo la obra de Dios. Estamos exaltando el Espíritu Santo de Dios, estamos dando gloria al Señor, estamos magnificando a Cristo y no dándole lugar al diablo. Y no entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. De eso se trata, vivir en la verdad de Dios. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Tú nos mandas a estar en tu verdad, a ser tus discípulos, permanecer en ella, pero más que todo a vivir la verdad que tú nos has enseñado, Señor. Padre, sabemos que queremos darte a ti la gloria, queremos darte a ti la honra, queremos aceptar tu nombre, queremos bendecirte a ti, oh Dios. No dar lugar al diablo, no entristecer al Espíritu Santo, sino ir de gloria en gloria, victoria en victoria. Ayúdanos a ser parte del proceso de santificación en nuestras vidas y ayudar a otros también a alcanzar esa misma medida de crecer en la magnitud, como un varón perfecto, como Cristo Jesús. Padre, estamos en tu presencia, hemos escuchado tu voz, queremos imitarte, queremos seguirte, queremos bendecirte, y queremos ser hallados, revestidos de tu justicia y de tu santidad. Ayúdanos, oh Dios, porque sin ti nada somos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.